Sí, he votado. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene que arrimar a su sardina, como dice la Anita, es verdad, arrimar a lo que es nuestro, porque yo le estoy diciendo que tengo 5 hijos y que todos son catalanes, y he cotizado aquí, mis hijos cotizando aquí, y quieren a Cataluña, y se ha acabado. Y si algo nuestro de Cataluña se va para algún sitio, lo queremos nosotros, como hace más falta. Es lo único que he dicho. A Cataluña, porque estamos en Cataluña. Y además, nosotros no tenemos que depender de Madrid, tenemos que depender de nosotros mismos. En Cataluña, que para eso tengo mis nietos, que tengo 7, tengo mi hijo y llevo 48 años aquí en Cataluña. Estamos como muy engañados, ¿eh? O sea, Cataluña la tenemos que sacar de donde está, sin remedio, y tenemos que poner todo de nuestra parte. Me parece a mí, no sé. ¿Y qué? ¿Tú te van a que votar? Sí o sí. Pues votado sí. He votado sí, no me da vergüenza de decirlo. Soy andaluza, pero soy catalana. ¿Me entiendes? Porque yo vine aquí con 11 años y tengo 65. ¿A ti qué te parece? ¿De dónde soy? ¿De Cataluña? Y tengo un hijo que tiene ahora 48, 49 años. Sí, y ese es el que se mata con cualquiera por Cataluña, porque dice que hay que defender Cataluña y que el que tira un catalán delante de él se las dé con él. Toma, porque han nacido 5, tengo 4 hijas como 4 rosas y tengo el hijo 5 y todos han nacido bien y todos en Cataluña y quieren a Cataluña y ellos se habla de los andaluces y no les desean nada malo, pero cuando llegan los catalanes no llegan los andaluces y se ha acabado y soy de Andalucía, pero es lo único que siento y es lo único que digo. Yo voy a votar que sí. ¿Por qué? Hombre, no sé, yo creo que en principio Cataluña se puede valer independientemente por ella sola, ¿no? Es más, es uno de las regiones que más aportan, ¿no?, al Estado español, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que podría ser interesante. Lo que pasa es que sin extremismo, ¿no? Bueno, más que nada es porque no creo ya en el Estado español. Y creo que habría que buscar otras fórmulas, una federación o simplemente cada pueblo de la península ibérica que sea independiente, se valga por sí mismo. Simplemente eso. Y has dicho ya no creo. ¿A qué momento has hecho el clic? ¿Cuándo me lo dijiste? Bueno, hace ya bastantes años. Hace ya muchos años. Y sobre todo ahora ya con el tema político, que es vergonzoso el tema político que hay en el... Bueno, pero el tema político catalán también es vergonzoso. Lo que creo que independientemente a lo mejor se podría hacer otra cosa. Pura realidad lo que estamos diciendo. Así que con eso lo decimos todo. Y que viva Cataluña. Ya está. Y que viva Cataluña y que viva Cataluña. Que viva Cataluña porque hemos dado el pan que estamos comiendo todos los días. Y nada más. Adiós y gracias. Adiós.